Hola, mi nombre es Aymar Meléndez y hoy les voy a hablar sobre un tema bastante peculiar. Hoy en día vivimos en una sociedad marcada por estereotipos, donde las personas realizan acciones para conseguir la aprobación de los demás, para agradarles y adquirir una reputación. Muchas veces se nos vienen a la mente preguntas como, ¿estoy haciendo esto para hacerme feliz o estoy haciendo para hacer feliz a alguien más? ¿Será aceptado por la sociedad? La ética nos dará la respuesta a tan complejas preguntas, ya que la ética es una ciencia encargada del estudio de la conducta humana que representa una reflexión sobre los problemas morales en los individuos. Además, la ética es una disciplina filosófica. El estudio de la ética se remonta hace muchos años atrás, en el que un conjunto de filósofos se unieron y crearon un pensamiento crítico y reflexivo que nos ayudan a organizar e interpretar el mundo, la sociedad, los seres humanos y sus pensamientos. Nosotros en este momento decidimos establecer una comparación entre el modelo Epicuro, que es un filósofo, y la película americana, que constituye un clásico del mundo norteamericano, que se llama American Beauty. El modelo que decidimos comparar con esta película llamada American Beauty es el modelo de Epicuro de Samos. Epicuro de Samos era un filósofo ateniense del siglo IV a.C. Este filósofo funda una academia llamada El Jardín, en donde con el transcurso del tiempo su pensamiento fue seguido por otros filósofos llamados epicureos. Es decir, su pensamiento fue tan importante que muchos otros filósofos lo consideraron este pensamiento y se unieron, y ahora decidieron llamarse epicureos porque seguían el pensamiento de Epicuro. La doctrina epicurea, es decir, el pensamiento de Epicuro, centra sus bases en el considerar que el mayor bien para el ser humano y el propósito de vida del ser humano es el placer. Epicuro nos dice o nos invita a reflexionar, va de la mano con la felicidad. Considera que el hombre busca la felicidad como fin último, y la felicidad es entendida por este mismo como placer. Es así como este filósofo nos invita a pensar que el placer, o nos invita a reflexionar sobre el placer, y para él el placer es ausencia de dolor. Y para él el placer es ausencia de dolor. Él considera que tener dolor es un tipo de carencia, es decir, algo que nos falta, es estar insatisfechos. Es por esto que él comenta que tener placer nos hace poseedores de algo que tanto anhelamos, de algo que carecemos, algo que necesitamos, una necesidad que está insatisfecha. Así como el modelo epicurista nos dice que parte de dos principios, es decir, parte del placer, como antes mencioné, y del dolor. Dice que son fundamentales para vivir. Estos principios, placer y dolor, vendrían siendo como que el ser humano tiene derecho a la defensa y a la libertad. Epicuro además nos expone que los deseos se clasifican en tres tipos, se distribuyen en tres tipos: los naturales y necesarios, los naturales pero no necesarios, y los naturales, los que no son naturales ni tampoco son necesarios. Los naturales y necesarios son como comer, beber, alimentarse. Los no necesarios y naturales son como los eróticos, y los que no son naturales ni necesarios son como, por ejemplo, el poder. Esa clasificación, o sea, el permitirnos clasificar cuál es el deseo que nosotros presentamos, nos va a permitir establecer si podemos llegar a conseguir esa felicidad. Es decir, que lo natural es fácil de lograr, pero los deseos banales, los deseos que son en vano,
no nos van a, son mucho más complicados de obtener y además no nos van a llegar, no nos van a permitir conseguir la felicidad. Entonces, por eso, Epicuro establece que es importante clasificar los deseos. Epicuro además veía en el ser humano un estado de preocupación a causa de las creencias, esta razón por la cual en su doctrina busca mejorar esta situación. Es así como Epicuro llega a la conclusión de que el hombre tiene dos grandes miedos, a la muerte y al castigo de los dioses. Es por esto que Epicuro considera que la muerte, la cual el hombre espera su llegada pero no está exento de sufrir, él dice que no debemos preocuparnos por morir, ya que nos acercamos más a la idea. Por esta razón nosotros decidimos escoger la película American Beauty y compararlo con el modelo de Epicuro, debido a que nos permite hacer una comparación ética estudiando las buenas y las malas acciones que pueden llegar a realizar las personas y cómo actúan en torno a la moralidad, es decir, puntos que se adaptan perfectamente al modelo de Epicuro. Cada uno de los personajes de esta película tiene una personalidad y manera de percibir el mundo de manera distinta. Lo único que poseen en común estos personajes es que, a pesar de no sentirse a gusto consigo mismos, ante los demás pretenden que son felices. Epicuro afirma que para alcanzar el placer se debe poseer aquello que tanto anhela. Y para obtener eso que tanto desean, estos personajes atraviesan ciertas situaciones que los ayudan a entender qué es lo que realmente necesitan para llegar a esa plenitud, a esa felicidad. Por ejemplo, en el caso del personaje principal, Lester, piensa al principio que la forma en la que él podría llegar a ser feliz sería a través de satisfacer un deseo sexual con una de las amigas de su hija. Y a lo largo de la película, a lo largo de que ve cómo suceden las cosas, entiende que eso no lo va a ayudar, ya que los deseos sexuales son deseos carnales, deseos que son naturales pero no son necesarios. Además, Epicuro establece que el ser humano tiene derecho a la defensa y a la libertad, y estas son dos condiciones que se manifiestan a lo largo del film en varias ocasiones. Por ejemplo, en el caso de Lester, él al principio tenía una personalidad, una postura pasiva, y estas condiciones lo hacían sentir a él inconforme con la vida que vivía. Por eso que a lo largo de la película él cambia esa posición que tenía al principio, esa postura que tenía al principio, y empieza a ser más libre con la forma en que dice las cosas, la forma en que actúa, y es por esto que esta película está hecha para este modelo, porque representa la necesidad de satisfacer esos deseos por los que viven los seres humanos. En el caso de los productores, la intención de ellos es muy acertada al mostrar las etapas por las que atravesamos como personas con el objeto de alcanzar nuestras metas. En la película se evidenció que los distintos personajes estaban insatisfechos con su vida, y por dicha razón, a lo largo de la película buscan llenar esos vacíos mediante la satisfacción de deseos que, en este caso, Epicuro divide en tres tipos, los cuales mencionamos al principio del video. Lester, por ejemplo, buscó llenar ese vacío mediante la satisfacción de deseos naturales, pero no necesarios, que vendrían siendo los sexuales. Y siguiendo el modelo, a estos deseos no se pueden sucumbir ante deseos innecesarios. Como sucedió en la película, la satisfacción de todos los deseos que tenemos no nos llevan a la felicidad. Es por esto que el personaje principal, Lester, entiende que al final de la película, que puede ser feliz sin tener que satisfacer deseos insignificantes. Hay otro tipo de cosas que son más necesarias y lo pueden llevar a la felicidad, o como Epicuro establece, a la ataraxia. Este modelo, además de poderlo comparar mucho con la película, como parte de la ética, nos permite reflexionar sobre aquellos problemas morales de la conducta humana. Reflexionar sobre aquello que realmente necesitamos para sentir ese placer, para ser felices. Muchas veces nos quejamos porque como seres humanos somos inconformes, y por tal razón es importante tener en mente que hay deseos que son necesarios para ser feliz, y hay otros que no lo son, no constituyen una razón por la cual deberíamos ser inconformes sobre lo que tenemos.
Es importante tener presente este modelo ético-reflexivo de Epicuro para poder entender que sí, el mayor bien para el ser humano y el propósito de vida es el placer, pero hay que saber entender qué es lo que realmente nos llegará a encontrar ese placer, la felicidad o la ataraxia. Y bueno, esto ha sido el fin del video. Espero que les haya gustado bastante y que puedan reflexionar sobre este modelo, sobre las cosas que estamos haciendo y si nos estamos haciendo felices con lo que estamos haciendo.